Villarruel dice que no, que eso no va a ocurrir, que esa no es la lógica de Milei. No. Que Milei no es un político que va a pensar de esa manera, que Milei está en el momento de decir, estoy en la buena, lo que tengo que hacer en este momento es destrozar todo lo que pueda hacerme sombra a futuro, porque también es cierto que la política tiene vuelta. Entonces, si vos dejás a alguien vivo ahora, puede ser que dentro de un año sea un problema. Cortar todas las cabezas. Y con Macri ocurre eso. ¿Qué pasó? Hola Pablo Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Todo bien, por ahora. Por ahora. Siempre tirás un por ahora, como si las cosas no se fueran a arruinar de un momento a otro. Se van a arruinar de un momento ya se a otro. arruinaron. Se vienen arruinando de Ya un se momento a arruinaron, la otro verdad. con bastante frecuencia, con bastante profundidad. Interesante esto, para hacer una diagonal nada Sí. más. El gobierno festejando el dato del INDEC respecto a la economía, confirmando, dando o tomándolo como elemento de un rebote económico. Evidentemente tiene un rebote, pero hay dos matices. Uno, que se está comparando con un año muy malo que fue el trimestre del año pasado, con una economía cruzada por la incertidumbre electoral, por lo tanto están tomando como referencia un trimestre comparativo malo, que es el trimestre del 2023, y el otro, que es el más notable o el más palpable, es que es muy heterogéneo el comportamiento en distintos sectores de la actividad. Vos tenés minería, petróleo, todo eso va para arriba, agro va para arriba. Hernán Lecher tomaba ayer el dato que si vos le sacás al indicador de la economía lo que pasó con el campo, la caída es de 6%. ¿Por qué? Porque también estás comparando año con año el sector del agro contra un año cruzado por la sequía. Por lo tanto, también hay algo uno ahí mira un poquito falseado. Sí, por lo menos la estadística tiene esa trampa. A veces una la puede tomar, a veces la podés tomar bien y a veces la podés tomar mal. Es como las encuestas. Sí. O la tomás o no la tomás. Cierro con esto. También tenés afectación en los sectores consumo, industria manufacturera, por ejemplo, siguieron para abajo lo que son los indicadores de lo más masivo, en todo caso, con esa afectación. Y los solemos hablar mano a mano con el doctor Zayat. La estadística no necesariamente, ni cuando te da bien te refleja lo que te pasa, ni cuando te da mal te refleja lo que te pasa. Digamos, tuvimos un 2024 donde la estadística en general fue muy mala y eso no pareció afectar lo que tenía que ver con la opinión pública. Totalmente. Es muy probable... Que no quiere decir que nos estén pasando situaciones... Exactamente, no quiere decir que eso no esté ocurriendo. A nosotros pero digo, nos pidieron vos decías, claro. ¿qué está pasando? Si volvió a caer, según Esenti, a la venta en noviembre en el orden del 20%, en los supermercados y en los autoservicios independientes. Y vos decís, bueno, ¿qué está pasando? Todos los meses tenés ese 20%, se confirma, digamos, la profundidad de la caída. También ahí hay un registro estadístico engañoso al revés. El último trimestre del año pasado, la gente compró alocadamente, se estoqueó todo lo que podía porque no sabía qué iba a pasar con el nuevo gobierno y no sabía en el medio incluso qué iba a pasar con las elecciones. Entonces la gente compró lo que no podía comprar. No es que lo que no podía comprar, compró todo lo que podía para estoquearse ante la incertidumbre. Me compré 2 pares de anteojos. Entonces, ahora los datos de consumo masivo, que siguen mostrando caída del 20%, también tiene que ver con un trimestre que fue anómalo en el consumo. Entonces vos también tenés ahí inverso a lo que tiene que ver con el indicador de la actividad económica. Por lo tanto, la estadística siempre... Va a seguir dando en caída. Nosotros ya, el otro día yo justo... Mirá, el consumo, decimos, sí, el consumo popular. El consumo. Yo el otro día lo había dicho antes que saliera el número en Duro de Mar, dije, va a estar rondando el 20 porque nosotros habíamos ya en la cooperativa recibido eso. Es palpable. La gente venía con el 20% menos del mes pasado. Bueno, entonces pero es la caída del consumo. Y ahora estamos en el 10% de vuelta más. Bueno, así que el mes que viene va a dar 15 pero de vuelta. Pero pensá otra cosa. Cuando vos mires los datos de febrero del año que viene, que va a ser como el febrero de este año, que fue terrible, vas a tener muy probablemente suba de 10, 15%. Claro. Entonces, por eso digo... No es que objeto la estadística, digo que la estadística
siempre hay que ponerle un matiz de análisis para ver contra qué estás comparando. Sí, pero además de eso también como qué sectores crecen y cuáles no, Bueno, porque hay mucha diferencia. Si vos haces eso es lo el más promedio, notable con el dato de la actividad económica, es eso, que vos tenés minería, petróleo y agro claro, creciendo. que son los que llevan todo el promedio muy para arriba, Bueno, pero al mismo y tiempo eso. son los sectores más concentrados, los que menos derraman Sí. y los extractivistas los que menos empleo generan. Sí, y después tenés, comercio, industria sí, y construcción. que habla de la Bajó economía más 14, real de la gente. 14% bajó inflación, que construcción es un sector muy dinámico en la Sí, generación de empleo. de empleo, y además que Más en los derrama mucho sobre otros sectores que tiene que ver con la producción, pero bueno, Claro. es el dato que está. Me parece importante porque hoy, por ejemplo, yo lo escuchaba a Ernesto Tenenbaum a la mañana. Entonces decía, bueno, le va bien a la economía, pero lo contrastaba con datos que no son de la economía, sino que son de la falta de institucionalidad, de un discurso muy autoritario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y acá, ¿cómo hace uno? ¿Qué es lo que pone en la balanza? Y yo lo que decía, no, pero contrastá economía contra economía. Claro. Sí. No hace falta que te pongas a contrastar la economía como si fuera solo una buena noticia monolítica contra las cosas que no te gustan del gobierno. Contrasta economía contra economía. No, lo que pasa que eso es... Se pone poco, digo... A la hora de la percepción de todos, de la opinión pública, si querés en general, esos elementos se compensan de alguna manera. Casi que en esa mirada es un poco marxista, digamos. El materialismo le está... El bienestar temporal vinculado con inflación y con algunas cuestiones básicamente muy climáticas como el dólar, hacen que evidentemente haya un sector importante que esté diciendo, che, lo otro no me parece en este momento relevante o acepto ese comportamiento. Yo lo que creo es que la gente acepta o está contenta en todo caso con una sensación de estabilidad, pero no de bienestar. No, que no es lo mismo, porque mucha gente ya tuvo que cambiar la vida que tenía. Por supuesto. Además hay un esto lo dice un consultor que entorna o trabaja cerca de la Libertad Avanza, que es Daniel Ioscus, que decía que hubo un cierto logro de Milei, fue esta concepción de algunos sectores diciendo, bueno, estuve viviendo en una especie de carnaval, ahora tengo que sufrir. Como que hay una idea incorporada del sufrimiento de que ahora me toca. Ahora, lo que pasa es que la idea del sufrimiento está detrás la hipótesis de que en algún momento tu vida va a mejorar. Sí. Por eso es un fenómeno... El sacrificio es temporal. Sí, el sacrificio es un tiempo, vos resignás. Pablo Nopov dice, una frase que a mí me quedó dando vuelta en un momento, es consultor de isonomía, y él decía que con Milei ocurría algo muy paradójico, que era que la gente le daba a Milei el tiempo que no tenía. Los mismos tipos que en los estudios de opinión aparecían como que la guita no le alcanzaba para llegar a fin de mes, así todo, le daban tiempo a Milei para que en algún momento logre decir, le estaba dando algo muy preciado, la guita no me alcanza, de todas maneras te estoy dando... tiempo a vos hacia adelante para que puedas cambiar. Yo solo quiero proceso. agregar esto y ya pasamos a tus temas, que es que mi temor es que se vaya a un país más desigual, con menos clase media, ese país que un economista brasilero cuyo nombre ahora no recuerdo caracterizó como Belindia, que es un país ficticio que contiene a Bélgica y a India, es decir, a un país chiquito donde hay unos poquitos que viven muy bien. India, un país muy populoso, con mucha gente que vive muy mal. Sí. Y esos dos países en uno, ¿no? Eso sería un país desigual. Yo lo que creo es que esta tendencia va hacia un Belindia. Sí, es bastante latinoamericano. Belindia o Perú, digo, pero Belindia por no estigmatizar a Perú, ¿no? Sí. Si esta es la tendencia, entonces es una pésima noticia, no es una buena noticia. No, por supuesto que no. De hecho, la estructuración de lo que está ocurriendo en la economía tiene que ver con esas características. Y también aparece, cuando desaparece la preocupación inmediata por la inflación, te empieza a aparecer el fenómeno vinculado con la generación de empleo, con la pérdida de empleo o con lo vinculado a la pobreza. Es esta percepción, es esta idea de cuál es la consecuencia. Está bien, bajó la inflación, el por qué
y a qué costo bajó la inflación es una discusión que hoy no parece estar todavía en el debate, ¿sí? O en la conversación, porque todavía estás disfrutando el periodo de una calma que también hay que ser honesto en esto. Hace un año el clima de tensión social vinculado con los precios, con la inflación, era insoportable. Entonces es razonable, es absolutamente comprensible que sí, un pero montón de gente esté... era otro. Yo ayer fui a Avellaneda. Sí, lo sé, pero digo, pero nada que ver con el diciembre del año pasado. Sí, nada que ver. Por eso también en diciembre del año pasado te va a dar distinto, te digo, el dato de Sentia va a dar distinto. Lo que decía hace un rato con el tema del estoqueo y el consumo, porque tenía que ver con eso. Ahora, lo que es el proceso, después hay que ver cuándo se adapta. Por ahí uno puede adaptarse a tener un menor consumo y en otro momento esa resignación tampoco es satisfactoria, como muy probablemente ocurra. Por eso digo que tenés ese periodo y después tenés los distintos de gracia, niveles, ¿no? Porque nosotros... Y después tenés niveles de consumo después tenés niveles de situaciones muy afectadas, como por ejemplo los comensales ayer pidiendo reunión en el comedor nuestro para que por favor abriéramos el comedor el 24 de la tarde. Claro. Pidiéndonos, van a cocinar el 24 y sí. Porque si no, bueno, hay que cocinar el 24. Entonces vos tenés un sector que va a poner en la mesa el 24 de diciembre y el 31 de diciembre un plato de guiso. En vez del asado. El dato de la economía, el comportamiento de la economía se ve en las elecciones. Sí. La reacción social de algún nivel de acompañamiento o no se ve en las elecciones. Eso funciona de ese tipo. Funciona de esa manera. Y hoy el mapa, si vos lo proyectás, presenta un contraste bastante fuerte entre lo que es provincia de Buenos Aires interior y básicamente lo que es conurbano interior. ¿Sí? Que también es la gran discusión que viene hacia adelante. Lo que ocurrió en estas horas, que tuvo que ver con se volvió a agudizar la relación Milei Villarruel, esa pelea que el gobierno un poco la juega, ¿viste? Como ese comodín que tiene acá abajo, cuando genera un quilombo aparece otra vez Villarruel, ya se pelearon 3 o 4 veces, ya hubo momentos de discusión que vuelve a instalarse ese debate que le sirve para distraer un poco, ¿no? Distraer un poco, porque es cierto que se venía hablando de Cuader, se derivó hacia la discusión Milei-Villarruel y quedó Cuader un poco en un segundo plano. Claro. Lo que hay cierto detrás de eso son dos cuestiones. Una, Villarruel está muy comida con la idea de que que hay un aparato de inteligencia sobre ella. El Senado es medio una zona que la están muy espiando. Rara, que la están espiando. De hecho, cuando tuvo una entrevista Milei en La Nación Más, donde habló que ella no formaba parte del gobierno, hizo una serie de referencias sobre Karina que eran, según Villarruel, textuales que ella había usado en conversaciones privadas o en chat privados. Sobre ese dato ella sale con la hipótesis de que están espiando, me están haciendo un seguimiento muy de cerca. ¿Que eran palabras, forma de nombrar a Karina? Fueron formas de nombrar a Karina y referencias a Karina que ella venía haciendo en conversaciones privadas. Ese es el primer dato que tiene que ver con Villarruel, que es lo que siente que a ella le está ocurriendo. ¿Y ella dónde lo dice esto? ¿En off? No, eso me lo dice gente de ella a mí, contando los detalles de qué pasaba. No. Pero no te persigas, Vicky. O sí. No sé. O sí. Cuidate, Vicky. Bueno, en este cruce de chat, de tweet que tuvo esta semana, también habló de los carpetazos. De que había dado 2 carpetazos. Porque hay un abogado paraguayo tuiteando que tenía 2 carpetas. Bueno, surge eso. Y el otro dato que tiene que ver con el supuesto espionaje es cuál es la relación entre Villarruel y Macri. Porque el temor del gobierno, digámoslo como temor relativo, pero factor político, es decir, está tensando con 2 actores, a los que ya lo hemos dicho muchas ocasiones. Milei tiene dentro de su hemisferio ideológico, entonces no quiere que exista nadie más que él, que es la tesis, yo creo que muy razonable de Santiago Caputo, es decir, si yo quiero ser la expresión de la derecha política argentina, no tiene que haber ni un Macri ni un Villarruel que me
marque la cancha o que me puede interpelar en algo. Y el temor de fondo es que eso pueda confluir en algún momento. Macri-Villarruel. Macri-Villarruel. Villarruel viene diciendo que ella renunció al armado político. De propio. Pero que lo había tenido, esa intención. Había hecho algunas conversaciones, había tenido en su momento conversaciones con algunos dirigentes históricos del peronismo, como Ramón Puerta, como Juan Carlos Romero, le estaban acercando armados locales. Desactiva eso y la tesis que se instala es que cede ese armado en Macri. Que el armado de Macri, que está diciendo, yo me preparo para el año que viene tener listas propias, contempla que dentro de esa variable podría en algún momento existir una convocatoria a Villarruel. Ahora, ¿Macri está de verdad con esa voluntad de tener su elección propia? Macri se encuentra con que el gobierno le dice, nosotros vamos a hacer una oferta electoral que va a ser la Libertad Avanza. La primera elección para un gobierno naciente es muy importante, por lo tanto no podemos ir a una alianza que sea Libertad republicana. Tenemos que ir nosotros con nuestra oferta y con nuestros candidatos. Te necesitamos en la provincia de Buenos Aires y puede ser que en la provincia de Buenos Aires aceptemos que el PRO se sume a la Libertad Avanza y pongamos 2 o 3 candidatos tuyos del PRO, pero además el casting de candidatos tuyos lo hago yo. Es decir, puede venir... Si es una oferta para que me digas que no. Claro, si querés mandarlo a Santilli. Pero Santilli está desesperado a tocar el timbre, tiene el dedo mocho de tocar timbre en Casa Rosada para que lo reciban en la Libertad Avanza. Entonces, esa situación, como dice Pitu, es una oferta, que en el tema comercial es una oferta agresiva que no podés aceptar. Y Macri dice, bueno, yo voy con la mía, lo que tengo. Y ahí... ¿Sí? Claro, Paltroni, yo voy con la mía. Paltroni está en otro armado que él dice que puede confluir con Macri. Paltroni, de hecho, estaba... ¿Reconoció charlas con Macri? Sí, pero estaba enojado Paltroni porque él dice que Villarruel desactivó el armado propio. Y él tenía una expectativa que haya un armado propio. También hablaba de Talerico, también hablaba del hacha Lázari en provincia de Buenos Aires. Tiene un armado... ¿Quién es esa gente? Dibujado un economista de la Fundación Libertad, creo que es Lázari. Digamos, toda una discusión. Talarico fue de la UIF con Macri, en un momento estuvo por entrar en el gobierno de Milei sugerida por Macri. Pero para ordenar la idea. Ante esa variable, la hipótesis de que Macri se va por afuera, porque no le dan lugar en la Libertad Avanza, y Villarruel no tiene contención porque prácticamente lo están exiliando del gobierno, le dicen, che, escúchame, arma Macri, en un momento te vamos a buscar. Hay una fantasía, yo creo que forma parte de una novela que no se va a verificar, que dicen que va a terminar Mauricio Macri como candidato a senador en la ciudad de Buenos Aires y que como no puede tener un candidato muleto que sea Santilli, pero que la fantasía sería que haya una candidata de Villarruel, porque también la idea que hay en torno a Villarruel, ¿cuál es? La propia Villarruel dice, si a 3 años de terminar la presidencia ya me está sacando afuera, no hay posibilidad de que en el 2027 la fórmula vuelva a ser Milei-Villarruel. Es decir, me voy a ir agotando, me voy a ir en FEI porque en el 2027 se termina si no me consideran parte de la Libertad Avanza, a pesar de que yo he tenido varias conversaciones para que me consideren. Ella es vicepresidenta. Sí. Tiene que renunciar. En el 2025 tiene que renunciar para poder pasarse. Sí. Pero renunciar a la vicepresidencia, ¿te parece para ser candidata? Es fuerte. Ahí hay una vieja idea que le llevaron en su momento a Villarroel, que se la lleva una dirigente que es Claudia Rucci, que le dice que tenía que armar propio y que en algún momento Milei, si ella tenía un armado propio, la iba a convocar para que le sume, para que le potencie el espacio. Es una lógica política igual esa. La referencia era un poco lo que pasó con Scioli. Scioli estuvo desde que Néstor le corta el teléfono, después de haber hecho algunas observaciones como vicepresidente, y lo sancionan para decirle no te creas que sos un vicepresidente de verdad, queda aislado hasta que lo recuperan 3 años después para ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Fue toda una decisión estratégica. Y uno le podría haber pensado que en ese caso Kirchner lo usó
para su estructuración política a Scioli. Entonces el planteo era, ¿por qué Milei no puede hacer lo mismo? ¿Por qué Milei no deja que crezca como una figura con cierta autonomía Villarruel y después la vaya a buscar para convertirla en una herramienta propia? Por ejemplo, para ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires en el 2027. Que sería coherente porque sería en uno de los lugares donde más débil es Milei, y Villarruel sería algo que tampoco representa a Milei, como que queda medio lavado. Porque ahí, ¿no? juega un poco más con esa idea de que hay un sector del peronismo que la mira bien. Y bueno, que podría pero no tener es como ese la matiz. están viendo ellos. Pero Villarruel dice que no, que eso no va a ocurrir, que esa no es la lógica de Milei. No. Que Milei no es un político que va a pensar de esa manera, que Milei está en el momento de decir, estoy en la buena, lo que tengo que hacer en este momento es destrozar todo lo que pueda hacerme sombra a futuro, porque también es cierto que la política tiene vuelta. Entonces, si vos dejás a alguien vivo ahora, puede ser que dentro de un año sea un problema. Cortar todas las cabezas. Y con Macri ocurre eso. Con Macri ocurre eso. Es decir, es el momento para Macri dejarle sin ningún tipo de representación, ningún tipo de entidad. Y ahí se cruza con otro factor, que es la PASO. Había habido una conversación entre sectores del gobierno y sectores del peronismo para acordar la eliminación de la PASO. La eliminación de la PASO era una herramienta de orden de opinión pública también, porque les molesta la PASO, porque es votar 2 veces, en algunos casos puede ser votar 4 veces, no tiene demasiada utilidad la PASO en cuanto al sí la tiene para los partidos porque sirve para ordenarse, pero no la tiene pero no la para el usa votante. mucho todos los partidos. Sí, Algún partido la usa. Bueno, por ejemplo, Cada tanto le sirve a uno, cada tanto le si sirve a otro. Macri es hijo de la PASO. Claro. Macri Cambiemos arma la PASO, el simulacro de la PASO, que estaba Sanz, Lilita Carrió y Macri, los 3 candidatos buena a PASO presidente. Fue una buena PASO, que además le dio una entidad. Y fue Donde además ellos fueron a otorgarle de una manera formal también, porque todo el mundo sabía que ganaba Macri. Pero por supuesto, pero Fue como el un cosplay de PASO. Pero fue como el argumento político ideal para decirle a los radicales, che, vamos a una interna, gana Macri, ya está, vamos detrás de Macri. No fue un acuerdo de cúpula, dicho de alguna manera, fue un acuerdo también como de partidos, ¿no? Y resuelto con gente. Pasó con Y también como Carrió. mecanismo interno cuando estuvo Larreta con Michetti. Bueno, si no gana. Y en el 2023 fue muy activa también, además que le salió mal. Claro. Sí. Le salió mal. Salió malísimo. Hay pasos ordenadas que te sirven para potenciar y hay pasos desordenadas que en realidad no te sirven. Lo que pasa es que si Macri empieza a verse a sí mismo como competidor por afuera y tiene alguna fantasía de reconstruir algo parecido a Juntos por el Cambio, necesita de la PASO. Y ganarla. Ganarla, pero además necesita de la PASO para decir, che, si no nos ponemos poner de acuerdo con una lista, vamos a una PASO, Sí. competimos todos ahí, en algún lado me ganarás, en otro perderás, pero vamos a un esquema. Y esa era una de las tentaciones que tenía en su momento el gobierno, decir, che, saquemos la PASO. Porque además la PASO, Para sacarse a Macri encima, que no tenga ni dónde... que no haya ningún recurso, y además porque es un ordenamiento hacia adentro. Porque Ahora, como vos ellos sabés están que la tan seguros de sí mismos que creen que yendo con la derecha dividida pueden ganarle a Cristina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. No necesariamente con Macri. No necesariamente con Macri. Por eso el único lugar donde dicen necesitamos a Macri, necesitamos al PRO en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que lo queremos con nuestras condiciones. Queremos que el PRO venga y traiga 2 o 3, que no vaya para afuera, traiga 2 o 3 y se meta acá. Y te sumo que no le y que el PRO le hace la contrapropuesta de bueno, pero aliémonos en la ciudad, Claro. y la Libertad le dice no. Bueno, Macri decía en todo momento, es una unidad de negocios, Claro. ciudad, provincia de Buenos Aires. No solo sería insólito que en un lado vayamos separados, compitiendo, y en otro lado vayamos juntos, sino que Pero la Libertad le dice eso. lo mío es todo junto, digamos, nos ponemos a negociar el paquete. ¿Y por qué es importante lo de la PASO? Porque finalmente no hubo extraordinarias. Y acá hay que hacer una pausa. Porque hace 2 semanas yo un martes había dado por hecho que estaba muy difícil que haya extraordinarias. 48 horas después Adorni anunció que iba a haber extraordinarias y después no volvió a haber extraordinarias. Sí. ¿En qué sentido lo digo? Que está muy en discusión. Hay que ver, puede haber un momento. Ahora Nadie sabe si va a haber no extraordinaria. se sabe.
o por lo menos no es que no se sabe, por ahora no hay extraordinarias. Hace un rato 2 fuentes del gobierno me dijeron no hay extraordinarias, no va a pasar nada hasta el 1 de marzo, pero otros me dicen guarda que si está la intención de avanzar con la eliminación de la PASO, posiblemente haya extraordinarios para febrero. Para eso. Para eso esencialmente. ¿Y por qué en el año no se puede eliminar la PASO porque es un año electoral? Pero eso está No, escrito- no ¿Qué? existe. Eso es como un usos y costumbres que Pero no está decían, escrito che, en en ningún años lado". electorales no. En años electorales no se modifican. Lo que suele ocurrir es, si vos haces modificaciones y eso requiere ordenamiento de tipo de padrones o ordenamientos de logística por ahí con los tiempos. Pero como acá sería reducir la logística, no ampliarla, puede ser que lo simplifique. ¿Sí? Porque en realidad vos decís, en vez de tener una elección, con el sistema de paso vos tendrías el cierre de listas el 25 de mayo o el 26 de mayo. Ni arrancó el año y ya tenés que cerrar la línea. Ya tenés que cerrar. Ahora, si no tenés paso, directamente tenés la general en octubre. Cerrás en Y decís, septiembre. lo que haces es acortar el tiempo y simplemente le decís, este proceso no lo vas a necesitar, directamente pasás para aquella etapa. También es importante que pasa con la paso, porque de la eliminación de la PASO dependen los desdoblamientos. Porque Jorge Macri viene diciendo que quiere desdoblar la ciudad de Buenos Aires y un sector del gobierno de la ciudad de del gobierno de la provincia, Kicillof, dice hay que desdoblar la elección. Si la PASO queda en pie, el desdoblamiento No va. no va. Porque ¿quién paga el costo de decir, che, vas a votar 4 veces Claro. en la ciudad de Buenos Aires o vas a votar 4 veces en la provincia de Buenos Aires? Por lo tanto, todas esas variables se ponen sobre la mesa y se discuten ahora. Y queda todo corrido, porque si fuese en febrero, también, qué cosa si fuese si en fuese en febrero la posibilidad de la eliminación, De la PASO. también es Extraordinario. cierto que queda acotada la instancia de las reacciones posteriores, porque tiene que salir la legislatura bonaerense o la legislatura porteña medio disparados para eliminar sus propias pasos y votar a su vez el desdoblamiento. Yo creo que ahí está jugando un poco con la carta. Y también, al final, el gobierno puede decir, algo que hemos hablado en muchas ocasiones, que la PASO en general ha sido algo que ordenó el voto anti. Sí. Y casi hay algún dato estadístico que por ahí un poco me refuta, pero yo digo que casi en general ha perjudicado al peronismo más que al oficialismo. Porque rara vez la usó, no se me viene a la cabeza alguna de internet. Sí, la usó en un porque ordena el escenario antiperonismo. totalmente problemático que fue el 2017 para la gobernación, que fue Aníbal. Aníbal, la Julián, Morsa. y Fue la terminó perdiendo elección de la la Morsa. provincia. Digamos, en ese caso se usó negativamente porque Aníbal y Julián la Domínguez que se mataron. Sí, pero además la acumulación de votos, Sí, sí, de, sí, sí. de la sumatoria de votos no dio después ese No, y es como volumen. decís vos, va ordenando, va haciendo las veces como de grandes encuestas donde ordena el voto opositor al peronismo. Ordena el voto opositor, en general el voto opositor al peronismo, y también para el peronismo, en este caso, por eso Cristina terminó accediendo. El argumento de Cristina fueron dos: la cuestión del ordenamiento y la cuestión del hartazgo de las votaciones electorales. Por eso Cristina salió el otro día a decir que tenía que haber una reforma electoral y eliminar las elecciones de medio término también. Sí. Como diciendo, ya está todo muy saturado para... Y además que lo- también la elección de medio término interrumpe mucho la gobernabilidad, ¿no? Es complicado. Sí, ese es el argumento que da Cristina, requeriría de una reforma constitucional que no parece que No. esté el escenario dado. Toto, nos quedan 2 minutos. ¿Tenés algo de Cuader? Yo porque no quiero soltar el tema, ¿no? No, hoy también preguntaba lo de la PASO y me decían que para el gobierno la pérdida del voto de Cuader en el Senado también es un tema complicado, porque vos podés eventualmente abrir el Congreso para la PASO y tenés que cerrar, digamos, el temario con las sesiones extraordinarias. Pero también, si en ese contexto es una dificultad para el PRO, también te empezás a enfrentar a un Congreso mucho más complicado en un año electoral. Lo dice bien Emilio Monzó. Emilio Monzó decía el otro día que Milei le sirve tener el Congreso abierto porque es como una cloaca, donde todo se lo responsabiliza el gobierno, así que a las oposiciones lo mejor que le podría hacer es cerrar el Congreso
para que desaparezca el argumento de Milei de decir, che, la culpa es del Congreso. Por lo tanto, puede haber un macheo ahí entre los intereses de Milei de funcionar. Habrá que ver si efectivamente, como muchos dicen, antes de fin de año sale un decreto para la designación del hijo y de García Mansilla como integrante de la Corte, que es otra discusión. Que es otra discusión porque ya lo hemos hablado en su momento. El hijo no quiere porque tiene los votos del peronismo. Y además, porque el hijo para asumir en la Corte tendría que renunciar a su juzgado. Claro. Renunciar al juzgado. Y si después el Congreso no te confirma, en un momento se te cae tu designación y te quedaste sin nada. García Mansilla puede estar, como decía alguien el otro día, puede estar 8 meses estando integrando la Corte, después si lo voltean, vuelve a hacer tarea académica. Su vida. El hijo, y capaz que hay un par de gente esperando que el hijo esté en bolas, sí, a la intemperie. Exactamente. Gracias, Pablo Toto Ibáñez. Superlogica, sí. Superlogica, sí. ¿Y tu rock? Tatuaje en el cuello, sí. Tu vieja, sí. Superlogica, sí. Tu vieja.